Podcast MTP Noticias. Hablando derecho de derecho, con Keren Reyes. Un nuevo episodio hablando derecho de derecho, esta versión podcast para MTP Noticias. Como saben, tenemos siempre invitados e invitadas de lujo, no sin antes recordarles que váyanse a ver los Reels, váyanse a ver TikTok, váyanse a ver YouTube, váyanse a ver Spotify de MTP Noticias para que escuchen, reescuchen todas las veces que quieran a nuestros invitados, los programas, los grandes temas que hemos abordado, que sin duda nos ayudan a esclarecer muchas dudas, preocupaciones como ciudadanos. Así que bienvenidos todas y todas a esta nueva edición de este podcast. Y como lo adelantábamos, le decíamos a nuestro doctor Yarcineo Yarleque desde Perú, por favor acompáñanos de nuevo, porque estábamos hablando de un temazo en aquella ocasión, que es un tema que toda Latinoamérica pues obviamente tiene en la agenda, debe tener en la agenda, y además de eso en pues su ocupación en la investigación, en políticas públicas, en presupuesto que debería hacer. Y estamos hablando sí de la prevención de la trata de personas. Nos quedamos en el episodio anterior con nuestro amigo y doctor Yarcineo Yarleque hablando de varios temas. Nos trajiste estadística, nos trajiste información, nos trajiste casos relevantes, pero nos comentabas al último la prevención. ¿Por qué es tan importante el tema de la prevención en la trata de personas? Sí, definitivamente pues acá en el Perú es un país donde está, podríamos decirse, ¿no? Si bien es cierto, tenemos gran parte de la criminalidad organizada ha ido avanzando en el Perú, incluso ha ganado terreno. Yo siempre he creído que la criminalidad organizada siempre va a campear donde no hay presencia del Estado, donde no hay control. Si no hay control, cada quien hace lo que quiere. Entonces, hay lugares alejados acá en el Perú donde no hay presencia del Estado. Y creo que por esa situación es donde existen estas formas de criminalidad, donde atentan propiamente contra la sociedad, la población, generan una desestabilización propia de un Estado de derecho que es el peruano. Es más, te comento, hasta hace poco, entre los años 2020 al 2024, las Fuerzas Armadas, por lo general acá en el Perú, son la Policía Nacional del Perú, una forma de contener a la población, a la sociedad. Y las Fuerzas Armadas enfrentan cuando o actúan cuando hay guerra en el exterior. Sin embargo, se conocen casos de tala ilegal de árboles, lavado de activos, minería ilegal, trata de personas en la selva peruana, y tuvieron que intervenir los militares. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional no se hacía abasto frente a una situación tan Caray. agravada. Acabas de decir un tema que no parece tan ajeno a nuestros países en Latinoamérica, cómo se ha rebasado las fuerzas estatales y donde tienen que entrar otras fuerzas para entrarle a la seguridad en temas importantes como es trata de personas. Lo importante de erradicar este tema con el auxilio de estas fuerzas armadas, el auxilio que hacen para erradicar este tema de la trata de personas. Como nos acabas de comentar, se han involucrado también otros temas importantes y hablando de esto y de la prevención, ¿cómo ha sido la estrategia en la prevención? Nos hablabas la ocasión anterior que obviamente sí hay lugares o centros de atención, de acogida a las víctimas, pero ¿cuál ha sido el parteaguas o la política pública y también, por qué no decirlo, si hay una política criminal en el sentido de atención en materia de prevención en este delito? Sí, aquí en el Perú se tienen centros especializados de atención a mujeres, jóvenes, niños y víctimas de trata de personas creados por el Ministerio de la Mujer. La idea, sobre todo, de estos centros especializados es que acudan mientras dure el proceso y luego sean devueltos a la familia, a sus familias, porque han sido captados, trasladados, o en todo caso, que estos centros especializados los ayuden a salir adelante de esta situación, porque es una situación, sobre todo, personalísima que afecta propiamente la psiquis. ¿Por qué? Porque van a pensar que en cualquier momento pueden ser nuevamente captados, trasladados. En materia
de política criminal, el Perú, podríamos decir, tiene una política nacional contra la trata de personas. Es más, esta política nacional de trata de personas y las formas de explotación que existen, sexuales, laboral, podríamos decir también que la trata de personas, si bien es cierto, no se da en mayor medida sobre el tema del tráfico de órganos, ha tenido enfoques. En el caso del Perú, hay un enfoque de género, de interculturalidad y también de derechos humanos. Pero estos lineamientos que ha generado esta política nacional tiene que ver propiamente con la implementación, tiene que ver con el control, la reducción, tiene que ver propiamente con la fiscalización de cómo se lleva a cabo estos productos. Yo siempre he creído que estos centros especializados pueden haber en cantidad, pero ¿qué pasa si esos centros especializados no cuentan con gente especializada para tratar a personas? Me parece que ese también es un punto clave para enfrentar este tipo de criminalidad. Acabas de decir un temazo que nos duele muchísimo, es decir, ¿de qué sirve? Sí, tenemos espacios, sí tenemos estructura, sí, quizás hasta hay presupuesto, pero la gente que está ahí no sabe tratar a las víctimas, no tiene, o a lo mejor tuvo la capacitación, pero no la quiere aplicar, ¿no? Hay que decirlo, porque quizá fueron a 20 cursos, quizá ya tienen todos los certificados, quizá tienen todas las constancias, pero no aplican aquello por lo cual se fueron a ese curso, y eso es lo más grave y lamentable, que inapliquen o en su caso desconozcan la forma de trabajar estos delitos, porque tiene un impacto en la investigación, pero en la víctima mayormente, ¿no, doctor? Sí, definitivamente. Por ejemplo, este tipo viéndolo desde la política criminal, como comprenderás, hay actividades de riesgo, factores de riesgo en relación con la trata de personas. Uno de ellos, por ejemplo, la migración, la tala ilegal, la minería ilegal e informal, por ejemplo, los bares, los prostíbulos, el trabajo doméstico, la corrupción, el narcotráfico. Como factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? El abuso a niños, mujeres, la informalidad, la falta de asistencia. Eso me parece que también influye mucho al momento, por ejemplo, de perseguir o sancionar el delito de trata de personas, porque estas personas que se dedican, sobre todo los tratantes, que son en organizaciones criminales, obviamente van a tener manejo, flujo económico para poder de repente solventar una buena defensa o en todo caso quebrar propiamente a funcionarios o servidores públicos. Por eso es que es importante la fiscalización, el control de las entidades, sobre todo que persiguen el crimen acá en el Perú. Y también comentabas algo relacionado, sí, con los cuerpos especializados, también con la investigación, que me parece no dejar pasar. Hablabas de 3 temazos: perspectiva de género o enfoque de género, la interculturalidad y obviamente relacionada con la interseccionalidad. Lo comento porque estos temas también México los ha retomado en su propia ley. México también los ha aterrizado en sus protocolos, al grado de que hasta en nuestra propia legislación en México, te cuento, te adelanto, apreciado doctor, nuestra ley general para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas, nos habla de estos temas que tú abordas. Es decir, no es un tema solamente de una latitud, también nosotros lo tenemos y tenemos aterrizado el tema en nuestra ley, tratando a la perspectiva de género como una visión analítica, científica, un método de análisis de igualdad entre mujeres y hombres, y vista también la interculturalidad como metodología también de interacción respetuosa entre diferentes culturas y grupos étnicos, donde se reconoce y valora esta diversidad cultural buscando la igualdad. Y la interseccionalidad de la misma manera como herramienta analítica, reconociendo estas desigualdades o vulnerabilidades que se configuran obviamente con diversos factores sociales, como tú nos hablabas, la etnia, el tema de la pobreza, que puede ser la clase social. Entonces, en suma, estos 3 temas que nos comentas, estos temazos, digo yo, que tienen una aplicabilidad, sí, en la investigación, en el tratamiento de la trata de personas, pero también desde la prevención, ¿no, apreciado doctor?
Sí, definitivamente. Creo que acá también es importante dejar en claro que según la Convención de Palermo, ¿no? Sobre estos temas, sitúa mucho su atención también en la forma de cómo prevenir, como bien lo señalas, sobre los principios, los enfoques aplicables en la persecución de la trata de personas, pero no quiero dejar de lado también el tema de la revictimización, es decir, si bien es cierto, pues a veces algunas defensas en estos casos utilizan la figura pues del consentimiento, en estos casos en el Perú no puede apelarse o abogarse por una suerte de consentimiento porque la víctima no haya dicho o no se haya quejado o no haya Claro. manifestado su negativa. Claro, no dijo nada, seguro quiere, ¿no? Entonces, claro, no dijo nada, seguro quiere, pero definitivamente esa situación, ya incluso en sentencias internacionales como la Corte Penal Internacional, en el caso de la ex Yugoslavia, ya había sancionado el hecho de que la persona no diga nada, solamente por el contexto social donde se encuentre, eso ya generaba una suerte de intimidación. Entonces, aquí en los casos de traslado, de captación, el hecho de que la víctima no diga nada no significa que está consintiendo. Entonces, esos casos también tienen que evaluarse o volver a repetir todo lo que han vivido contándole a todos los operadores jurídicos una suerte de revictimización. Y eso obviamente afecta emocional y psíquicamente la forma de declarar. Claro, porque también es cómo le da el tratamiento a la víctima, pero también cómo va a ir trabajando pues su propio proceso interno y también cómo es parte de un procedimiento penal, ¿no? Porque también hay que decirlo, las autoridades también con esta capacitación que deberían tener en la prevención, pero también en la atención, pues puedan generar una posible violencia institucional, una revictimización con las personas que son parte de quizá una red de trata de personas, pero como víctimas, ¿no? En este caso, y esta revictimización, pues lo que genera es el maltrato también a las víctimas. En México tenemos también, se supone, así lo dice la ley, peritajes especializados, es decir, que en un mismo acto participen diversos especialistas para evitar justo eso, apreciado doctor, una revictimización y que en la investigación de los delitos se busque no vulnerar ese derecho que le asiste a la víctima. En este tema, apreciado doctor, la prevención, obviamente que retomabas de Palermo, la prevención como política de Estado, la prevención también como parte de la vida diaria. Los ciudadanos en Perú, ¿cómo es tu perspectiva? ¿Han quizá palpado este tema de la prevención en el día a día, en este delito? Lo comento, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? Vemos en la calle quizá gente que explotan laboralmente y hacemos como que no vemos nada, ¿no? Hacemos como que no estamos viendo lo que sí estamos viendo. Entonces, ¿qué hacen los ciudadanos en Perú en este tema? Interesante lo que comentas, ¿no? Muy interesante porque acá en Perú, el hecho, por ejemplo, ¿no? De que hayan personas pidiendo dinero o viéndose en el tema de la servidumbre, hasta podría decirte que es una situación normalizada. No ven, en algunos casos no ven más allá que estas personas estén siendo tratadas o que estén siendo explotadas laboralmente. No, creen que es una situación de que la gente tiene hambre y por eso va a pedir monedas. Pero pueden darse casos, no digo que exactamente lo sean, pero pueden darse casos de que sean mafias que captan a personas, las trasladan para explotarlas laboralmente. Ahora, donde yo quería poner mi atención era sobre todo la investigación, la prueba en los casos de la trata de personas. Por ejemplo, ¿no? En una suerte de investigación, que en el Perú tenemos una etapa bastante interesante, conocida como la investigación preparatoria, es aquí donde creo yo que deben existir también para enfrentar un delito como este, que es tan grave, también tiene que haber nuevas formas de investigación, no las comunes, las que se realizan, porque como es un delito grave, complejo, un delito proceso, tiene una acción, tiene un medio y tiene un fin, definitivamente.
tienen que actuar también la policía, la fiscalía, tienen que actuar con estas nuevas formas de criminalidad o nuevas formas de actuación. Por ejemplo, el agente encubierto, el agente especial, la exhibición forzosa o la incautación de objetos o instrumentos, la videovigilancia, la georreferenciación y demás entes que podrían ayudar a facilitar a llevar a cabo una buena investigación. Pero creo que eso parte también de la logística en el Estado peruano, que estamos pues seguros que existe voluntad, que existe proactividad del operador, pero es necesario sobre todo también presupuesto para que se pueda llevar a cabo unas acciones como esas. Acabas de decir otro eje temático, porque también sí hablamos de la prevención, pero también cómo va a ser la atención de estos delitos. Y dentro de la atención de los delitos está cómo está el presupuesto, cómo están los servidores, cómo están también procediendo los asuntos en este tema y si las herramientas usadas son las más idóneas o ya son obsoletas o hay que actualizarlas, porque también hay que decirlo. A veces le echamos la culpa de malas investigaciones o investigaciones ineficaces solo a los operadores, pero también a veces no tienen los elementos o herramientas suficientes para poder realizar investigaciones. Ejemplo, presupuesto, para montar quizá una vigilancia, para quizá hacer una disposición de operativo, para quizá cuestiones de grabación, etcétera. Se requiere dinero, presupuesto, estructura. Y en esto que nos comentas, apreciado doctor, respecto de esta otra cara de la moneda también en la prevención y también en la investigación de los delitos, que nos hablabas de los elementos materiales en la investigación para que tengamos una investigación exitosa. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser unas áreas de oportunidad o quizá puntos rojos que tendríamos que ver en este tema de herramientas que podrían perfeccionarse o ser factible que se miren desde otra arista? Por ejemplo, ¿no? Una forma de intervenir las comunicaciones, otra forma de realizar inspecciones en lugares abiertos, para las pesquisas, el registro de personas de forma intempestiva, la videovigilancia, los allanamientos a estos bares, prostíbulos, porque puede ser que se dediquen a otro tipo de actuación, pero no propiamente que sea pues de una actividad lícita. Y eso puede generar de alguna otra manera que se esté facilitando, pues, que se le permita o que haya una convención, porque incluso también se sabe en aquellos lugares donde se realiza de forma renuente este tipo de trata, también hay operadores jurídicos que están a favor de una situación como esta. Entonces, me parece que el caso de las personas que van a denunciar tienen que estar protegidas, el también trabajar a través de agentes encubiertos o agentes especiales que se metan o se introduzcan a estas organizaciones para poder llevar a cabo la georreferenciación. Incluso en el Perú se viene analizando estas nuevas formas de investigación a través de drones. Es decir, para enfrentar, creo yo, a una situación desigual, porque podemos decir que las organizaciones criminales en el Perú también no están en la misma magnitud de repente que en México, pero para enfrentar una situación como esa, también el Estado tiene que armarse para poder enfrentar esa forma de criminalidad. Y me parece que la única manera no es solo solución incrementar las penas, porque como sabemos, no motivan a muchas personas a que dejen de realizar un delito tan grave como la trata de personas. Claro, acabas de decir un temazo también que podría ser el populismo punitivo, ¿no? No pensar que por aumentar las penas, igual en el delito de trata de personas, va a minorar la intención de algunas personas en no hacerlo, ¿no? Al contrario, ha aumentado, al contrario, sigue presente y al contrario, se ha actualizado este tipo de criminalidad porque ya utilizan tecnología, obviamente, para delinquir, esta tecnología de última generación para llegar a estos nuevos espacios de esta nueva forma y obviamente que el Estado o la respuesta del Estado debe ir en la misma velocidad, ¿no? Porque parece que hasta el ente criminal, por así decirlo,
va 3 pasos o 10 adelante, cuando el Estado debería ir adelante de la criminalidad, ¿no lo crees? Sí, definitivamente cuando hace algún tiempo, ya en el 2014 estaba en España, comentaban sobre el tema de la trata de blancas y justamente habían organizaciones criminales, por ejemplo, en Europa, podríamos decir, en Occidente, donde a las personas, podríamos decir, de tez blanca, les ponían como un código de barras. Y eso era una suerte de decir, este es de mi bando, este es de mi bando. No sé, no tengo información con el caso peruano sea así, pero que lleguemos a esos extremos es porque estamos delante de mafias. Acá en el Perú no hay que negar, sí lo existe, sí hay, es evidente, y también se sabe de que hay operadores jurídicos que están involucrados en estos temas. Y acá también es importante poner en el tapete algo, Keren. Lo que pasa es que para poder llegar a una revelación de la verdad o de la verificación de la verdad o el descubrimiento de los hechos, como diría Tarufo, me parece de que no solamente hay que llegar con una prueba directa. Acá existe mucho, mucho trabajo por prueba, por indicios, para poder llegar a una verdad. Entonces, hablar de trata de personas es hablar, como te has podido dar cuenta, de muchas figuras jurídicas y también sociales que deberían actuar en conjunto, sobre todo, para enfrentar este tipo de criminalidad. Acabas de hablar de un temazo también y que curiosamente se nos está agotando el tiempo porque te digo, este tema es inacabado, siempre he dicho, nos da para mucho y mucho y comentas concretamente, ¿no? Hay que analizar la trata de personas no solo desde una arista, sino de diversas, pericial, política criminal, seguridad, política pública, el tema penal, la respuesta procesal penal, economía, etcétera, ¿no? Nos da para hablar de muchísimo y obviamente con esto que nos comentas, de que quizá habría que analizar también desde esta cuestión probatoria el delito de trata de personas, puesto que también para tener procesos o en su caso sentencias o procesos o procedimientos exitosos, debemos partir también de cómo se va a obtener la información y cómo va a llegarse a esa verdad o a esa verdad verdadera quizá, pero una verdad que nos permita científicamente quizá demostrar que el hecho sí ocurrió y que quizá no solo quede indiciariamente como comentabas, doctor. Bueno, partimos de indicios, partimos de actos, partimos de elementos que nos puedan arribar a información corroborada, etcétera. En este tenor, doctor, la importancia de todo lo que acabamos de decir y su impacto en el aspecto probatorio para un delito de trata de personas. Sí, definitivamente me parece que también, si bien es cierto, la doctrina, la jurisprudencia nos puede dar esas aperturas. Y aquí insisto con esto, ¿no? De nada sirve que existen figuras a nivel incluso local o que nosotros importemos de otros países, figuras que nos podrían servir sobre todo para llegar a una verdad o a un descubrimiento de la verdad. Me parece también importante tener en cuenta el nivel de capacitación de los operadores jurídicos. Si bien es cierto, hablar de trata de personas no solamente es guiarlo a la ligación jurídica, también hay que tener en cuenta la concientización de la población, la educación sobre la trata de personas. O sea, es un problema tan complejo que tiene que verse, como muy bien dices, desde varias aristas. Sobre todo es importante el presupuesto y la voluntad política. No puede ir uno sin el otro. Tienen que ir de la mano, sobre todo para que desde pequeños, desde jóvenes, desde adultos, entendamos verdaderamente que este tipo de criminalidad es tan grave que está afectando sobre todo a los más pobres en el Perú. Acabas de decir una conclusión grande, avasalladora, así que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado porque ya nos hablaste de prevención, nos hablaste de todo, de prueba y demás, y te agradecemos que nos hayas abierto otro panorama sobre este delito de trata de personas en Hablando Derecho de Derecho. Unas palabras de despedida, doctor. Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto, Keren, Aldo, al equipo también de MTP Noticias. Para mí siempre ha sido un gusto y un honor
Espero verlos pronto. Les mando un gran abrazo y muchos cariños desde Perú. Hasta siempre. No, al contrario, ya tenemos que ir a Perú, sí, a grabar hablando de derecho, con un buen sandwichito, ¿por qué no de puerco? Los que saben dirán que no estoy perdida, así que esperemos pronto estar por allá. Esto fue Hablando de Derecho en esta versión podcast. Muchas gracias.